Sí, se está poniendo, nos estamos despegando un poquito del resto. Igualmente acá perdés 2 partidos seguidos, después los de abajo también aprietan mucho. Es un torneo que está también muy parejo, muy competitivo y hay buenos equipos también, no nos podemos descuidar. Los partidos a Cerro Porteño le convirtió muy pocos goles. ¿Por dónde te parece que pasa esa virtud que haya recibido tanto o pocos goles en este caso? En principio por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo día a día en cada entrenamiento. Por los compañeros que están jugando, que le están tocando jugar más minutos, como los que están jugando menos. Hay muchísima intensidad, estamos trabajando con mucha conciencia y eso hace que después cuando llega el partido llegues muy motivado, ¿no? muy metido y el trabajo defensivo que estamos haciendo desde el primero en el ataque, que le está tocando hacer a Orti, estamos trabajando todos muy bien, así que creo que esa es la clave, ¿no? Todo el equipo está metido y está tirando para el mismo lado. ¿Aprendiste más palabras en guaraní? Sí, sé algunas. La mayoría son puteadas, pero sí, voy aprendiendo. Voy escuchando y aprendiendo. A veces cuando no entiendo algo voy preguntando, pero bueno, sí, claro. ¿Quién es tu traductor? Todo, me van explicando. Los chicos cuando no entiendo algo me van diciendo, yo también voy preguntando, ¿viste? Entonces ya cada vez menos me agarran en offside. Y saludos, sí, es lo que dije el otro día en Baitecó, que decía, ¿viste? Pasa que después me sale el Diracore a cada rato. Claro, el caní, como te tiran, un montón. Pasa que es complicado, ¿viste?